Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos los que no había saludado. Hola, qué bueno que están aquí. Pues bueno, vamos a continuar con esta serie Viviendo Piadosamente, que es el estudio de la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a ver continuidad a donde nos quedamos, ¿no? Ahí en el capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer ahora sí, a ver si podemos avanzar, ¿no? Que es la idea hasta el 25, ¿sí? Que para poder cerrar la idea con la que el apóstol Pablo viene desarrollando, ¿no? Que lo vimos de la semana pasada. Y dice ahí, primero los Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. De verdad, gracias, Señor, por el acceso a ella, porque tenemos tu palabra, Señor, en nuestras manos. Da diligencia, Señor, a nosotros para observarla, para obedecerla, para retenerla, para amarla. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla y que en nosotros, Señor, haya ese deseo por conocerte más a través de ella, Señor. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por la vida de mis hermanos, por la disposición que hay en ellos, Señor, de poder estar esta tarde, Señor, y como iglesia poder ser expuestos a tu mensaje, Señor. Te ruego que me des gracias, Señor, para compartir esta porción de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada hablábamos, ¿no?, acerca de cómo el apóstol Pablo hablaba acerca del poder de la cruz, ¿no? El apóstol Pablo hizo el poder de la cruz versus, ¿no?, la sabiduría de los hombres. Ahora, es importante que nosotros tengamos en mente, ¿no?, el contexto de esto. Es decir, el apóstol Pablo viene tratando las divisiones, ¿sí? El apóstol Pablo viene tratando el asunto de que en el corazón los creyentes habían determinado, ¿no?, ir por algún partido por un beneficio propio, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo los exhorta de esta manera, ¿no? Alguno dice, yo soy, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... Y el apóstol Pablo está exhortando, ¿no? Y es bien interesante porque aquí lo que el apóstol está empezando a hacer es precisamente la intención es unificar, ¿verdad? Es decir, que nos podamos identificar en un mismo espíritu, que no vacilemos en pensamientos distintos, sino que no tengamos un mismo pensar. Hablábamos de que el pensamiento del apóstol Pablo es muy congruente, ¿no?, a la oración, al clamor de Jesús, ¿no?, al Padre, de decir, hazlos uno como nosotros somos uno. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es precisamente separar, escúchenme, separar aquellos que son salvos y los que no, para unir a los que son creyentes. ¿Sí? Escúchenme, separar a los que son salvos y no, es la idea, ¿no?, en este sentido. Es decir, nosotros cuando vemos el discurso de Pablo al decir a los que el evangelio es locura y a los que se salvan, en primera instancia está separando a aquellos que no son de Dios para unir a los que sí son, ¿sí? Es decir, está tomando una idea en donde nosotros podemos coincidir y podemos amar y en donde todos somos parte de. ¿Y cuál es esto? En que compartimos una misma fe. Sí, me explico, ahorita lo vamos a ver un poquito. Es decir,
vamos a ver cómo el apóstol Pablo empieza de una manera muy tajante a rasgar, tratar de separar, de desunir aquello que no proviene de Dios, ¿sí? Aquello que no es de parte de Dios, aquello que se ha metido y que pareciera que es de Dios, que pudiera verse como que es de Dios, que incluso de repente como que se ve, huele y sabe a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, pero no lo es, pero no lo es. Es sabiduría humana. Es algo nacido en lo terrenal, en el pensamiento del hombre, en el corazón del hombre. Y la palabra que el apóstol Pablo usa es precisamente algo totalmente carnal y banal, algo que proviene del corazón y una intención totalmente básica, ¿sí?, del hombre. Que puede para el hombre ser muy elevado, que puede para el hombre ser algo muy extasiante, muy increíble, pero que es totalmente vano, ¿sí?, que es totalmente estéril, ¿sí?, que no produce vida, ¿sí?, solamente la palabra de la cruz, solamente el mensaje de la cruz, el evangelio, ¿sí? Entonces, esa es la idea del apóstol Pablo y es muy interesante, ¿no? Es interesante esta idea, ¿sí? Repito, separar para unir lo que queda, ¿no? Porque muchas veces el hecho de decir, espérate, brother, es que yo no estoy en tu contra, yo soy de los tuyos, yo estoy de tu mismo lado, ¿sí? Es como cuando no conoces a alguien, déjenme usar este ejemplo, ¿sí? Pero es como cuando no conoces a alguien y, no, ¿y tú a quién le vas? No, pues a la América, qué chido, brother, ¿no? Somos del mismo equipo, y hay algo de empatía, ¿no? ¿Sí? No, pues le voy a la América, qué chafa, man, no, le voy al Chivas, no sabe nada de fútbol. Y estoy haciendo un ejemplo tal vez muy bobo, pero lo que voy es, cuando hay algo en común, ahora en el asunto de la trascendencia de la fe, es algo que une. ¿Me explico? Alguien por ahí dijo, si mal no recuerdo, creo que fue el pastor Paul Watcher, pero él comentó, ¿no? Él decía que cuando él se subía a un avión e identificaba a una persona que amaba al Señor, que era creyente, decía, de verdad, yo lo amo y estaría dispuesto a dar mi vida por él, ¿no? Por el simple hecho de pensar y profundizar de que Cristo dio su vida por él, así de valiosa es su vida, ¿no? Es decir, algo que me une a ustedes, algo que nos une a nosotros, la razón por la cual usted determinó apartar este tiempo, ¿verdad? A las 7 de la tarde, ¿sí? Hasta que termine esta reunión, es la misma fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, es la idea, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, repito, va a arrancar o tratar de quitar, ¿no? Exponiendo algo que no es de Dios para alejarnos de eso. Entonces, el poder de la cruz y el punto central es cómo es que ven, ¿no?, los que se pierden la cruz y cómo ven la cruz los que se salvan, ¿sí? La perspectiva, ¿cuál es la cosmovisión de aquellos, ¿sí?, que se pierden, ¿verdad? Y aquellos que se salvan. Y nosotros hablábamos, ¿no?, la semana pasada de este sentido de perder, ¿no? No es como que, caray, ¿dónde estoy? Sino es aquellos que no están dentro del propósito de Dios, que están extraviados, ¿sí? Tiene que ver con algo en donde están fuera de lugar, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios es clara en cuanto que fuimos creados por Él y para Él, ¿sí? Fuimos creados por Él con un propósito. No nos creó y ahí estamos así como que a ver qué sucede, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Y nos hemos desarrollado y hemos adquirido nuestras propias filosofías y Dios dice, mira, pues ahí la llevan, no son más o menos y otros. No, el Señor desde el principio, Dios creó al hombre e intervino en su vida y le dio propósito, le dio dirección, lo corrigió, lo dirigió, le proveyó, lo sustentó, etcétera, etcétera, etcétera. Conocemos la historia, ¿sí? Entonces, los extraviados es muy interesante porque esta palabra la usa el apóstol Pablo en diferentes ocasiones. Son precisamente, repito, aquellos que están fuera del propósito de Dios o para aquellos que fueron creados, ¿sí? No están ahí. O sea, es como si nosotros fuéramos a un lugar, no sé, ¿no? Vamos a la playa, ¿sí? Está, no sé, 42 grados centígrados y vemos una chamarra, ¿no? Un suéter, un abrigo ahí, ¿no? Dices, esto está fuera de lugar, ¿no? Está extraviado. No, aquí no sirve de nada eso. O sea, eso
te lo puedes imaginar en un cuarto frío, en Alaska, en un lugar donde las temperaturas son distintas, ¿no? Pero eso está fuera del lugar. Esa es la idea, ¿sí? Del hombre extraviado. Y su percepción de la cruz es locura, ¿sí? Es locura, necedad, ¿sí? Es una necedad, es una tontería. Y bueno, la semana pasada hablamos acerca de eso, ¿sí? Entonces, pero dice el apóstol Pablo, ¿no? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios, ¿sí? De hecho, más adelante, en el versículo, más bien atrás en el versículo 17, ¿no? El apóstol Pablo acaba de afirmar la idea de que la cruz podía hacerse vana si era presentada con sabiduría de palabras, ¿sí? Pablo ahora mostrará por qué esto es la verdad de la cruz, ¿sí? Y el mensaje del evangelio, ¿sí? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, para aquellos que rechazan la salvación de la cruz, la idea de ser salvos a través de la obra de un hombre crucificado es locura. Es locura, ¿sí? Esta palabra de la cruz, para nosotros, mis amados, suena algo noble, ¿no? De hecho, es una palabra religiosa, la cruz. Si tú pones la cruz, por ejemplo, en internet, te va a mandar a muchos enlaces religiosos, ¿sí? El asunto que es que en el primer siglo, decir la palabra de la cruz, ¿sí? Era como decir hoy mismo, ¿verdad? El mensaje de la silla eléctrica, pero aún peor. ¿Sí me explico? Era totalmente diferente el contexto, ¿sí? ¿Qué mensaje, no? O sea, ¿qué mensaje tiene un instrumento de muerte cruel, humillante e implacable, verdad? Pues no es de extrañar que para el hombre natural es locura, ¿sí? Recordemos que en el contexto hebreo, ¿sí? E incluso no solamente en el hebreo, sino también en el griego, aun cuando había diferentes orígenes, pero coincidía esto, un hombre que era colgado en un madero era porque era de lo peor en lo griego, pero acá en el contexto hebreo es que era un maldito por Dios. Sí. Entonces, desde su razonamiento totalmente terrenal, cultural, ¿verdad? Histórico, por supuesto que hablar acerca de la palabra de la cruz pues era una locura, ¿sí? Era algo que salía de su cabeza, ¿sí? Entonces, incluso es muy interesante porque cuando nosotros aterrizamos solamente eso desde la cuestión cultural y podemos entender un poquito, mis amados, el hecho de por qué los apóstoles no creían que Jesús había muerto. Es decir, Pedro, y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Pero el apóstol Pedro, ¿no? Había dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, ¿sí? Y el Señor le dijo, bien has dicho, ¿no? Bien has dicho, y esto no ha venido, ¿verdad? No es una revelación de carne y sangre, no es una sabiduría humana, sino esto provino de parte de Dios. Dios mismo te lo reveló, por lo tanto eres bienaventurado, ¿sí? Pero más adelante, ¿por qué la tristeza de siquiera pensar, ¿verdad? Que el hecho de que Cristo murió, ¿sí? Mis amados, porque el Mesías no debía de morir, porque las escrituras eran claras que el Salvador no podía morir. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo, antes de hacer el apóstol Pablo, Saulo, ¿verdad? Cuando se topa con el Señor, dice, ¿quién eres? ¿No? Soy Cristo, soy Jesús a quien persigues. Y para él fue un choque, dijo, ahí está, es el Mesías. No está muerto, está vivo. Está vivo, no ha muerto, ¿no? Entonces la promesa se cumple. Uno de los estorbos más grandes para muchos en el primer siglo era precisamente ese, el hecho de ver al Mesías crucificado, de ver al Mesías morir. ¿Sí me explico? Era un choque cultural, era algo que iba en contra, escúchenme, no de su tradición, algo que iba en contra de la palabra de Dios. Es decir, esto es importante, la palabra de Dios establece que el Mesías no muere y que éste reinará para siempre. Por lo tanto, si Cristo muere y no resucita, él no es el Mesías. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces,
Para aquellos que lo ven desde una perspectiva natural y se quedan en la cuestión cultural y lo que todo acaba de mencionar, es una locura entender que un hombre, repito, que un judío muriera en la cruz y salvara a todo el mundo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿verdad? Entonces, hay un poder inherente en la predicación del verdadero evangelio, mis amados, cuando se recibe con fe, creyendo, ¿verdad? El oír y confiar en el evangelio verdadero traerá el poder de Dios para su vida y para mi vida. El poder de salvación, ¿sí? Este no tiene que ver con un poder de Superman, ¿no? De fuerza, no tiene que ver de poder, de que hay una posibilidad, es posibilidad, poder de Dios. El único que puede darle la posibilidad al hombre de redimirse, de salvarse, ¿sí? El único. El hombre por sí solo no puede salvarse. Al hombre no se le hubiera ocurrido la forma para poder salvarse. Es imposible, no tiene la manera, no. Y es bien interesante porque más adelante vamos a ver que es como si en la sabiduría de Dios hubiera determinado que la sabiduría de los hombres tuviera un tope. Sí. En la sabiduría de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Dice ahí el apóstol Pablo, Dios determinó que el hombre no se salvara a través de la sabiduría. Sí. Porque tenía que ser a través de él. Sí. Entonces, hay un poder inherente, ¿verdad?, en la palabra, ¿sí?, del evangelio. Ahora, en este texto, la palabra evangelio no está, en este versículo no se encuentra, lo encontramos nosotros en el versículo anterior, ¿sí? Pero para Pablo, hablar acerca de la palabra de la cruz es precisamente el evangelio. Escúcheme, era imposible para un apóstol predicar el evangelio sin presentar la palabra de la cruz, ¿sí? Entonces, escúcheme, predicar un alto estándar moral no es predicar el evangelio, ¿sí? Predicar una paternidad universal de Dios no es predicar el evangelio. Predicar la hermandad universal del hombre no es predicar el evangelio. El evangelio es la palabra de la cruz. Cualquier mensaje, mis amados, que nosotros pudiésemos mencionar, que a lo mejor puede llevar al hombre a tomar buenas decisiones, pero si este mensaje no lleva implícita la vida, la muerte, la resurrección y la redención del hombre, ese no es el evangelio, ese no es la palabra de la cruz. ¿Me explico? Cualquier otro mensaje, oye, pero es que es para amor, voy a hablar acerca del amor. Bueno, pero si ese mensaje no contiene, ¿verdad? Repito, no lleva implícito la vida, ¿sí?, la muerte, la resurrección de Cristo, ese no es el evangelio. ¿Sí? Eso es muy importante. Puede sonar muy bonito, puede sonar muy lindo, ¿sí?, puede estar muy padre, puede ser un consejo bueno, ¿verdad? Al final del día, como el apóstol Pablo dice a los colosenses, ¿no? Sabiduría, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, hueca, que puede utilizarse y puede aplicar en la vida, ¿sí? Puede aplicarse en ciertas áreas y es buena, pero no trasciende en eternidad, ¿sí? No trasciende en eternidad. Me puede ayudar a comportarme de cuál manera, ¿sí? Es como, oye, pero yo conozco algunos que ni cristianos son, ¿no? Y tienen una calidad moral de vida excelente, como para que vengan y nos den clases, ¿no? A 2, 3 cristianos. Claro que por supuesto que puede suceder eso. Sin embargo, el asunto es que la calidad moral llega ahí, ¿sí? Ahora, con esto estoy justificando, y esto es importante, mis amados, ¿estoy justificando una conducta insana? Por supuesto que no. No estamos justificando de ninguna manera el hecho de que no nos comportamos de manera digna. No, pero el asunto es que eso no salva. ¿Me explico? Eso no salva. Hay mucha gente que es mucho más caritativa, ¿sí?, con mucha más ética, pero mis amados, pueden ser gnósticos, incluso ateos. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué es el poder de Dios, el cual se refiere el apóstol Pablo? ¿En qué trasciende? ¿Cuál es la diferencia entre el budista, el gnóstico, el musulmán, que pueden llegar a experimentar ellos cierta plenitud de vida? ¿En dónde se encuentra, mis amados, la diferencia? ¿En dónde? En la eternidad. En la eternidad. Es que
Es que yo sin Cristo soy feliz. ¿Alguien conoce a alguien así de nuevo? Es que yo estoy feliz, estoy contento, tengo un buen trabajo, tengo una bonita esposa, un bonito esposo, y me refiero no a una cuestión física, ¿no? Una bonita relación, tengo buenos hijos, ¿no? Voy bien, no soy perfecto, pero estoy bien. No necesito a Jesús, no necesito a Dios para vivir bien, ¿no? ¿Alguna de ustedes ha escuchado eso o conoce a alguien con ese argumento? Existe, mis amados, gente así. Por supuesto. Y debo decirlo, ¿sí? Y no estoy diciendo ninguna herejía. Es una realidad. Es una realidad. Pero para una cuestión eterna, ¿sí? E incluso, mis amados, miren, quiero dejar bien claro este punto, ¿no? Y no dejar como cabos sueltos, ¿no? Eh, Muchos, mis amados, eh, mm, es como esto. Necesitamos, necesitamos a Dios para dejar una adicción. Pon este ejemplo. Yo conozco un montón de gente que ha sido drogadicta, así de calle, que no se hizo cristiano y dejó las drogas, con un buen método, con buenos pasos a seguir, y dejó las drogas. ¿Me explico? Como ahí que, ¿no? O sea, ahora no nos estamos metiendo a cuestiones de naturaleza, porque ese es otro asunto. Eso solamente Dios lo puede hacer, la naturaleza. Ambientes controlados se pueden conseguir a través de la disciplina y la constancia, de buenos hábitos, pero la naturaleza, ese es otro asunto. ¿Sí? Ese es otro asunto. Por eso es muy importante que cuando nosotros prediquemos el Evangelio no nos vayamos a las ramas, mis amados. No nos vayamos a la conducta. En la disciplina a nuestros hijos, no nos vayamos a la conducta. ¿Sí? No nos vayamos a las ramas, vayámonos a la raíz, a lo que trasciende el corazón, la motivación en la esencia. Porque en términos generales a Dios no le interesa, ¿sí? En este contexto lo digo, por favor no malinterpreten, pero Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos. Porque en lo que hacemos podemos hacer excelentes rituales y podemos tener excelentes reuniones de adoración, lo digo entre comillas, y excelentes sermones, pero el corazón totalmente alejado de Dios. Hacerlo en una sabiduría humana. Algo de lo que tenemos que cuidarnos, aquellos que servimos, es aprender a hacer lo que podemos hacer y no depender de Dios. Porque ya lo sé hacer en mis fuerzas, pero no dependo de Dios. Sé hacer un bosquejo, sé cantar, sé componer, sé dirigir, sé ser amable con las personas. Es cuestión temperamental eso, ¿no? Pero no dependo de Dios. Pero no voy a Dios, no pido dirección de Dios, ni siquiera me levanto temprano para decirle, Señor, hoy te voy a servir, lo hago de verdad con un corazón contento, úsame, Señor, quiero ser instrumento en tus manos. Ni siquiera soy capaz de levantar una oración porque estoy tan ocupado, porque apenas si me levanté y voy todo apurado y llego, mira, para empezar llego a la iglesia agarrándome al chongo con la esposa, porque traigo ahí, vamos tarde, y con los niños, etcétera, 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 ¿no? Y llego al Señor y así, aleluya, ¿verdad? Y a servir al Señor. Tan importante eso, es a lo que voy es, podemos hacerlo totalmente de manera externa. Por eso el Señor, ¿verdad? Repito, está más interesado en el corazón, en quiénes somos más en lo que hacemos. Porque cuando nuestra naturaleza sea transformada, entonces nuestros actos también. ¿Sí? Nuestra esencia será transformada. ¿Sí? Déjenme usar esta ilustración, pero el perro ladra porque es perro. ¿Sí? O sea, el ave vuela porque es ave. Es su naturaleza. ¿Sí? El hombre peca porque es pecador. ¿Sí? El que practica pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo.
El que practica pecado tiene una naturaleza pecadora. El hombre de Dios ciertamente peca, es una realidad, pero no practica pecado. No es una constancia. ¿Sí? Y es un tema que ya hemos hablado otras veces. Entonces, la palabra de la cruz, mis amados, repito, no es un buen mensaje, ¿verdad? No es un mensaje que nos puede llevar a hacer simplemente mejorar cuestiones externas, sino tiene que ver con la obra de Cristo en todo sentido. Repito, la encarnación, la vida, el peregrinar, la muerte, la resurrección, la segunda venida, la glorificación de Cristo, ¿verdad? En nosotros, todo tiene que ver. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿sí? Si no, el mensaje no lleva implícito esto, no es el Evangelio. Es un buen mensaje, ¿no? Con una buena intención, con un buen deseo de que la persona le vaya bien, pero no es el Evangelio, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo usa dos tiempos verbales, ¿no? De los que se pierden y los que se salvan. Y son significativos porque ambos describen una obra en progreso, ¿sí? Ambos escriben una obra en progreso. Cada uno de nosotros, mis amados, se está moviendo definitivamente en una de esas dos direcciones. Sí. Y aquí estoy hablando acerca de que no es que nos estemos ganando la salvación, porque no estoy hablando de eso, sino estoy hablando acerca de ese crecimiento espiritual, de esa santificación, que cada vez nos acercamos más a la estatura del varón perfecto, a esa glorificación. Cuando el apóstol Pablo, esto es importante, cuando el apóstol Pablo habla de salvación en futuro, no está hablando acerca de que nos estamos ganando la salvación, porque la salvación es por gracia. ¿Sí? Nosotros no la ganamos. Nosotros vamos en este transitar, en este proceso de santificación, obra del Espíritu Santo a la iglesia, ¿sí? Hasta llegar a la altura del varón perfecto. ¿Sí? Pero no es como que... Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de la salvación en tiempo pasado, ¿sí? Está hablando de ese acto que Cristo hizo, ¿sí? Que ya está hecho, que es una realidad. ¿Sí? Y salvación en tiempo presente es nuestra vida, ¿sí? En la posición en la que estamos hoy en día. ¿Sí? El apóstol Pablo dice a los Efesios, no, hoy en día, ¿sí? Estamos juntamente sentados con Cristo a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, y estamos ahí, pues yo decir, no, pues yo estoy sentado aquí en la silla, ¿no? ¿Me estás viendo? Bueno, se refiere al apóstol Pablo a un hecho, ¿sí? Inherente, que es una realidad, sí o sí estamos con él. En Cristo Jesús, de hecho es el tema, ¿no? De toda la carta a los Efesios, en Cristo, resguardados en él, en la obra de él, en lo que él ha hecho. Ahora somos de él, antes no, ahora sí estamos en Cristo y tiene que ver con un resguardo muy especial que solamente él nos puede dar. Qué hermoso, ¿no? El Señor. Esto es el Evangelio. Entonces, vuelvo a la idea, escúcheme bien. El apóstol Pablo está consiguiendo que nos metamos de nuevo a esa identificación de familia, ¿no? Donde identificamos la misma fe y nos está separando a aquellos que dependen de la sabiduría de los hombres, de la sabiduría carnal. ¿Sí? Porque debo decir, mis amados, y lo digo con tristeza, pero no todos los que se dicen cristianos lo son. No todos los que creen ser de Dios lo son. Es cuestión de tiempo. Ahora, nosotros, mis amados, tenemos la encomienda de andar descubriendo quién es de veras o quién no. No es nuestra labor. Esa no es nuestra labor. Es cuestión de tiempo. Pero sí la palabra de Dios, ¿no? Nos ayuda a que nosotros podamos identificar, escúcheme bien, cuál es la motivación por la cual nosotros nos estamos congregando, nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la motivación? Por eso es tan peligroso, mis amados, llevar a la gente a la iglesia con el mal argumento, el pésimo argumento de que si van a la iglesia le va a ir bien. No sea mentiroso, por favor. Hablando circunstancialmente, porque por supuesto que nos va bien. Es la mejor decisión que podemos tomar.
Por supuesto que sí, estar reconciliados con Él, experimentar esa plenitud, esa llenura de Él, por supuesto que es lo más maravilloso, pero circunstancialmente la realidad es que no, las cosas muchas veces no mejoran, a veces empeoran, porque como no sé si fue este domingo que mencionaba esto yo, pero la realidad, mis amados, es que negarse al mundo pues no es fácil. Por eso es que muchos pueden experimentar sin Dios cierta plenitud, lo que decía yo hace rato, ¿no? Que el apóstol Pablo menciona como eso, como una falsedad, y establece, ¿no? Que solamente aquellos que compartimos una naturaleza divina como la de Cristo, compartimos su misma naturaleza, y por cuanto en él habita la plenitud de la deidad, por lo tanto también nosotros compartimos esa misma plenitud. Sí. Pero ¿en qué se refiere esa plenitud del hombre, esa felicidad del hombre? ¿A qué se refiere? Bueno, a que ellos le dan vuelo a la hilacha, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser así de que, desenfrenado, pecadores, drogadictos. No, no, no. Simplemente que si se les antoja hacer algo, lo hacen. Y si tienen la posibilidad de hacerlo, está bien. ¿Me explico? ¿Qué lo detiene? No hay algo más. Sí. Bueno. Ahora, el apóstol Pablo cita, ¿no? Ahí Isaías. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Después el apóstol Pablo, citando a Isaías, al profeta, ¿sí? Empieza a cuestionar, ¿no? Y es muy agudo, y déjeme decirlo así, bastante irónico, ¿no? El apóstol Pablo, de hecho, es muy irónico en sus cartas. Usa mucho la ironía, ¿no? Dice, ¿dónde están los entendidos? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Fíjense, en la sabiduría de Dios vemos un candado, ¿no? En la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es precioso, mis amados. Ahorita lo vamos a ver. Eso es increíble, es maravilloso, porque tiene mucho que ver con usted y conmigo. Somos parte de ese plan. Dice, está escrito, esta cita es Isaías 29:14. Entonces Pablo muestra que en problemas espirituales Dios se opone a la sabiduría humana, totalmente, ¿sí? Él destruirá la sabiduría de los sabios, es decir, no se inclinará ante ella, no tiene por qué inclinarse ante ella, no tiene por qué estar de acuerdo con ella, y déjenme traducirlo acá, Dios no tiene, escúchenme mis amados, por qué estar de acuerdo con usted y conmigo, por más buena la idea que a nosotros nos parezca que sea. Dios no se ajustará a nosotros. Y no porque sea un Dios pedante, ni mala onda, ni aguafiestas, es porque es lo mejor. Si nosotros reconocemos que somos falibles e imperfectos, cobrará tanto sentido el hecho de que Dios, siendo perfecto y siendo quien es, no se rebaje a nosotros. No sé usted, pero yo le doy muchas gracias por eso. De verdad, digo, gracias Dios porque no se hacen las cosas como yo quiero, porque qué desastre. Algún tiempo caminé sin Él e hice las cosas y me salieron las cosas mal, por lo menos a mí. Y fue terrible. Y fue terrible. Y he de confesar que hay una inercia en mi corazón constante, que es la inercia que por lo menos la Biblia dice que hay en todo ser humano, de seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Pero escúcheme, por más berrinchudos que seamos, por cuanto Dios es un papá diligente, y me refiero a aquellos que somos de Él, Dios no cederá y no se inclinará a sus pensamientos ni a los míos. ¿Sí? Por más estudiado que esté, por más preparado que usted crea que esté, por más argumentos que tenga, escúcheme, jamás Dios se inclinará a sus argumentos. Jamás. Nunca. De hecho, más adelante dice, ¿no? Que aún, mire, si pudiéramos medir su sabiduría, y si es que Dios tuviera algo de escasez en sabiduría, pero dice el apóstol Pablo, miren,
la sabiduría más vasta de Dios, es decir, lo menos sabio que Dios puede ser, es mucho más sabio que la sabiduría total del hombre. Así la pone el apóstol Pablo. Entonces, Dios se opone a la sabiduría humana, totalmente. Dice, Él destruirá la sabiduría de los sabios. ¿Sí? ¿Dónde está el sabio? Pablo está diciendo, ¿no? A la luz de lo que Dios dice en Isaías 29:14, ahora, ¿dónde estás tú, sabio? ¿No? ¿Dónde estás tú, escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí no se refiere a Satanás, ¿eh? No habla acerca de Satanás. Habla de aquel que suele levantarse con argumentos. Alguno de ustedes de chiquito no le dijo a su mamá, tú vas a ser abogado, ¿no? Le dijo eso, de lo alegador que eres, ¿no? Bueno, está hablando acerca de ese espíritu, ¿no? De ese espíritu de contienda, que todo lo argumenta, que todo lo se opone, que siempre quiere, no, espera, a ver, espérame, déjame lo manejo, no es que sí, no es que a ese espíritu se refiere, ¿sí? A eso se refiere, no se refiere al diablo aquí, no hay, incluso hay quienes han interpretado así, no hay un indicio, no hay un contexto de que el apóstol Pablo está hablando de eso, ¿sí? Entonces, habla, ¿no? Acerca de que Dios ha enloquecido a todos ellos, ¿no? A través de su sabiduría. Él ha destruido la sabiduría del sabio, tal y como dijo que lo haría, ¿sí? El disputador de este siglo era, repito, el hombre que quería disputar cada asunto, ¿no? Y resolverlo con un razonamiento humano. Y miren, aún dentro de la teología, debo de decirle, hay líneas teológicas que se basan mucho en esto, ¿sabe? Es decir, si lo puedo explicar, entonces esto es una línea, debe de ser así, ¿no? Porque lo puedo explicar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque hay cosas en la Biblia que se pueden explicar, por supuesto que sí, pero hay otras que no. O sea, explíqueme el nacimiento virginal. Explíqueme. No. Explíqueme la resurrección. Explíqueme la glorificación. No hay explicación para eso, ¿está cierto? ¿Sí? No hay. Entonces, dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, la realidad es que hay una tendencia, ¿no? Constante a pensar que los humanos más inteligentes, que los humanos más sabios sabrán acercarse a Dios, ¿no? Pero no es así, ¿sí? Dios no puede ser hallado, mis amados, a través de la sabiduría humana, sino solo a través del mensaje de la cruz, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? El hombre, no porque eres muy inteligente, no porque eres muy capaz, no es la manera, no vas a poder acceder al Padre de esa manera, solo a través del mensaje de la cruz. La búsqueda de sabiduría humana puede traer contentamiento terrenal, ¿sí? Felicidad, aunque esto suene raro, como hace rato lo mencionaba, pero en sí misma, mis amados, esta nunca puede traer el verdadero conocimiento al Dios verdadero, jamás, y tendrá un límite. ¿Sí? Entonces, es significativo que a menudo la gente más educada, ¿sí? La que se considera más inteligente y más capaz, es la que menos toma en cuenta a Dios, ¿sí? Porque están bien. Sobre todo, esto lo considero yo, porque durante mucho tiempo se ha predicado un evangelio en donde han omitido el mensaje de la cruz. Y han empezado a dar un evangelio en donde solamente se basan a las ramas, a las cuestiones externas. Y no hemos predicado el evangelio que nos lleva a que todo hombre, por más alto, pequeño, fuerte o débil que sea, tiene una necesidad mayor que cualquier otra enfermedad, que cualquier otra necesidad, llámese enfermedad, posición económica, lo que sea. La necesidad más grande que tenemos usted y yo es reconciliarnos con Él. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso Cristo se hizo hombre. Por eso vino el Mesías, para poder reconciliarnos con el Padre. Es que mi necesidad más grande, ¿verdad?, es que me puedan dar un mejor trabajo. No, la realidad es que no. No es la situación económica, repito, no es una enfermedad.
la necesidad más grande que tenemos usted y yo, y los que están afuera, y todo hombre, es reconciliarse con el Creador. Entonces, hay esa tendencia, ¿no? El hombre más capaz, el hombre más inteligente, entonces puede estar más cerca de Dios, y la realidad es que no. Sí. No es así. Sabiduría humana constantemente está rechazando a Dios y oponiéndose a Él y finalmente mostrándose torpe, ¿verdad? Y pereciendo hacia eso. Entonces, durante mucho tiempo también hubo una guerra, o incluso la hay en muchos sectores de la iglesia, en algunas denominaciones, entre la fe y la ciencia, ¿no? Es como que esto está peleada, la fe y la ciencia. Y la realidad es que no, no así como tal. En ideología sí, que al fin y al cabo es ideología, pensamiento humano. Pero si nosotros nos vamos a la descripción de la palabra de Dios, de las escrituras, esto tiene que ver, de hecho, es conocimiento. ¿Sí? Es conocimiento. La palabra ciencia es conocimiento. ¿Sí? Cuando el Señor le da la instrucción al hombre, lo que le está dando es conocimiento. Conocimiento acerca de Él, conocimiento acerca de su origen, conocimiento acerca de su plenitud, conocimiento acerca de Él, de quién es Él. ¿Me explico? Dios, escúcheme, esto es muy interesante, pero si nosotros vamos a la etimología de la palabra, Dios le entregó a Moisés ciencia, conocimiento. Que hoy en día, ¿no? Repito, la fe y la ciencia moderna se han encargado de levantar el estandarte de guerra y tirarse con todo, y ese es otro asunto, ¿no? Y ese es otro tema también. Pero es muy interesante, ¿no? Me topé con esta historia, se las leo. Dice: un día, estudiantes de una de las clases de Albert Einstein estaban diciendo que habían decidido que no había Dios. Es decir, ellos platicando, ¿no? Debatiendo entre ellos, llegaron a la conclusión: ¿sabe qué? No hay Dios, ¿no? Entonces Einstein les preguntó que si cuánto conocimiento de todo el mundo tenían entre ellos. Es decir, dijo: bueno, si reunimos todo el conocimiento que tienen ustedes, ¿no? ¿Cuánto conocimiento tienen de manera colectiva, como grupo? Los estudiantes discutieron por algún tiempo, según la historia, y decidieron que tenían solamente el 5% del conocimiento humano entre ellos. Estaban medio alzadillos de todas maneras, ¿no? Ellos decían que la acumulación de todo el conocimiento del mundo entre ellos, dice, pues sí le llegamos al 5% del conocimiento del mundo. Entonces, Einstein pensó que su estimado era un poco generoso, ¿sí? Pero les contestó a manera de pregunta: ¿acaso no es posible que Dios exista en el 95% que no conocen? No. Einstein apeló, ¿no?, a su jactancia, ¿no?, a sus argumentos, y dijo: bueno, vamos a ver qué tan picudos son. Dijo: bueno, la verdad es que se están viendo muy generosos, pero está bien, son muy inteligentes, tienen mucho conocimiento, pero aún el conocimiento que ustedes creen tener o presumen tener, ustedes mismos le dieron un porcentaje de un 5%. ¿No habrá la posibilidad que en ese 95% de conocimiento quepa un Dios? Un argumento muy bueno, ¿no?, de parte de Einstein, su maestro. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Bueno, todo es muy interesante, pero ¿cómo el apóstol Pablo va cerrando esto? ¿Sí? Dios puso un candado a la sabiduría del hombre y dijo: por mi sabiduría, dice, por la sabiduría de Dios, decidió que el hombre no se puede salvar por su sabiduría, sino se salvará por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. Y se me hace muy interesante y muy irónico del apóstol Pablo, porque habla acerca de que el evangelio es locura, o la palabra de la cruz es locura, y luego utiliza esa misma palabra, ¿no?, para hablar acerca de esa insensatez de la predicación. Y lo está haciendo de manera irónica. Por supuesto, el apóstol Pablo usa la misma palabra. La semana pasada mencionábamos que esta palabra, la más certera, es como estupidez, ¿sí? Pero el apóstol Pablo usa esta misma palabra de una manera muy irónica. Dice: por la locura de la predicación, ¿sí?
Bueno, la palabra de la cruz es locura, se te hace tonta, se te hace absurdo. Bueno, pues por lo absurdo de la predicación, por lo tonto, Dios decidió salvar al mundo. Qué interesante, ¿no? Era agudo el apóstol Pablo. Los corintios querían creer que el evangelio en sí mismo era una forma sublime de sabiduría, como los griegos consideraban sabiduría, como la palabra sofía, ¿no? En griego. Y Pablo contesta, ¿qué tan tontos pueden ser? ¿Qué es lo sabio en el sentido griego de sabiduría acerca de un Mesías crucificado? La frase locura del mensaje y locura de Dios, ¿verdad? No quiere decir, como mencionaba ahorita, que realmente el apóstol Pablo considera un mensaje tonto o insensato o estúpido. Por supuesto que no, ¿no? Él lo que está haciendo es de manera irónica, ¿no? Tratando de hacerlos entender que los métodos del hombre no son vastos, son totalmente limitados y que a Dios le plació no utilizarlos solamente a través de la locura de la predicación, de aquellos que creyeron el mensaje. Porque no es la predicación de cualquiera, sino de aquellos insensatos, de aquellos locos que creyeron el mensaje. Y solamente por medio de ellos es que los demás tienen acceso a ese mensaje de redención y reconciliación con su Creador. Está padrísimo, ¿no? ¡Wow! Y es que, mis amados, ¿qué somos? ¿Qué somos? Pero a Dios le plació. ¿Quién somos? Para siquiera aportar el mensaje, para siquiera acceder a él. Y no solo tenemos acceso, sino lo portamos y lo enviamos, lo llevamos, porque a Dios le plació. Sí. La sabiduría de Dios, mis amados, no es como la sabiduría del hombre. Sí. Y cierra, ¿no? El apóstol Pablo ahí el texto, diciendo esto, ¿no? Se me perdió. Sí. Dios me agradó a Dios, ¿no?, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Más adelante dice, ¿no? El 25, porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto también es un mensaje irónico, lo hace con mucha ironía, porque Dios no es insensato, ¿no? O sea, lo menos inteligente de Dios, ¿no? Y lo más débil, Dios no es débil, no hay debilidad en Dios. Pero de nuevo está siendo muy irónico. Como mencionaba al principio, el apóstol Pablo intenta arrancar y separar, que tengan bastante clara la motivación de por qué están ahí. ¿Sí? Que no es por lo que alguno se pudiera jactar, que no es por su sabiduría, que no es por su elocuencia, que no es por eso. ¿Sí? Es por la obra del Señor. Entonces, Pablo, mis amados, no está condenando todo el aprendizaje o educación aquí. ¿Sí? Él solo está diciendo que son por sí mismos inútiles para obtener sabiduría espiritual. ¿Sí? ¿Hay sabiduría en el hombre? Por supuesto que sí. ¿No? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? ¿Qué otros refranes, ¿no? Que pueden tener algo de verdad, ¿no? Si no estamos atentos, si se nos duerme, ¿verdad? Se nos va, ¿sí? Hay muchos refranes, ¿verdad? Que sobre todo utilizaban nuestras abuelitas, ¿no? Nuestros papás, ¿sí? Que hay sabiduría en ello. Por supuesto que hay sabiduría en ello, hay verdad en ello. Sin embargo, repito, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esto no nos lleva, ¿verdad? No trasciende una cuestión eterna, ¿sí? No trasciende una cuestión eterna. Spurgeon dijo lo siguiente: es cierto que un hombre ciego no juzga colores, un sordo no juzga sonidos, y un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales, ¿sí? ¿Qué es lo que Spurgeon está diciendo?
prácticamente lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no? Lo carne, la verdad, lo espiritual, ¿verdad? Se discierne de manera espiritual, ¿sí? En el espíritu. No podemos en la carne discernir cosas espirituales, por supuesto que no, ¿sí? Habla acerca de agrado a Dios. A Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que nadie se esperaba, ¿sí? La palabra que usa aquí está agrado, ¿sí? Agradó tiene que ver con felicidad. Dios está feliz, Dios está contento de hacerlo de esta forma, ¿sí? Dios se place en esto, hacerlo de esta forma que ofende la altura de la sabiduría humana, ¿sí? Interesante. Entonces, la sabiduría de Dios, aunque cura, ¿sí? Cura para el mundo, ¿verdad? La sabiduría de Dios y triunfa, por supuesto. Entonces, luego dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿sí? En los tiempos del apóstol Pablo, el mundo judío estaba buscando una señal. Específicamente, ellos querían una señal de una liberación milagrosa mesiánica. Ellos no estaban buscando el mensaje de la cruz. Su deseo de liberación no era malo, pero su rechazo de la forma de Dios de liberación lo era. Sí. Lo era. Ellos no entendieron el mensaje por completo. Ellos pasaron por alto muchos mensajes de los profetas y solamente se quedaron con una parte y no fueron diligentes. Por eso muchos de ellos, ¿sí?, concluyeron que Jesús no era el Mesías. Pero muchos otros, a través de las escrituras, recordemos ahí el mensaje del apóstol Pedro en Hechos, cuando los exhorta y les dice ciertamente Él es el Mesías, con argumentos bíblicos y usando el Antiguo Testamento, ellos son sorprendidos y dicen, caray, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Recuerdan? Sí, muchos judíos, ¿verdad?, tenían el concepto, ¿verdad?, del Mesías, lo sabemos la mayoría, ¿verdad?, iba a venir con un estandarte político, ¿verdad?, en donde iba a quitar a Roma del centro, iba a poner a Israel en el centro del mundo, iban a empezar a gobernar, ¿sí? Pero bueno, sucederá, ¿sí? Pero falta, había procesos, hay formas, hay muchas otras cosas que se pasaron por alto. Entonces, repito, su deseo de liberación no era en sí malo, ¿verdad? Es natural porque está en las escrituras, ¿sí? Pero su rechazo de la forma de Dios, de la manera en cómo lo hizo Dios, sí lo era, ¿sí? Su idolatría era que ya habían descubierto por completo a Dios y simplemente repetiría el éxodo con un mayor esplendor. Ese era su concepto, ¿sí? Ese era su concepto. Error. Terminaron crucificando a su Mesías. Es otro tema y muy interesante. Dice que los griegos buscan sabiduría. La cultura griega valoraba la búsqueda de sabiduría, usualmente expresada en términos altos, académicos y filosóficos, y ellos no valoraban la sabiduría expresada en el mensaje de la cruz, ¿sí? Entonces, por eso le metían un montón de cosas y empezaba a haber este sincretismo, ¿no?, dentro de la iglesia de los corintios. Entonces, la idolatría de los griegos era ver a Dios como una razón final, ¿sí? Esto significa, por supuesto, lo que consideramos que es razonable, ¿no? Es una explicación en todo. Entonces, como yo tengo la explicación de todo, yo estoy más cerca de Dios. Fíjense. Porque yo sé más, entonces soy más espiritual. Ese espíritu, y no me refiero a un demonio, pero esa forma de pensar cuando hablo de espíritu, sigue operando hoy en día en mi iglesia. Y no hablo de los griegos. Pero de repente, porque sé más, considero que soy más espiritual. No es cierto, mis amados. No porque sé más, soy más espiritual. No porque sé más Biblia, soy más espiritual que otros. ¿Qué es lo que me hace más espiritual? La obediencia. Mi congruencia al mensaje. Puede que una persona se sepa toda la Biblia, pero sea un total, ¿verdad?, falto de amor, falto de misericordia, agresivo, lo que sea, y se sabe mucha Biblia, y se sabe mucha doctrina, y sabe muchas cosas, y a lo mejor alguien que apenas se acaba de aprender, ¿verdad?, el pasaje, ¿no?,
Juan 3:16 lo abraza, lo ama, su vida es transformada. A lo mejor no se sabe muchos pasajes, pero sabe lo necesario para amar a su prójimo, para amar a Dios, amar a su esposa, a sus hijos. ¿Quién es más espiritual? ¿No? El que es congruente con el mensaje, el que camina de manera espiritual. Sí. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Predicamos a Cristo crucificado. En vez de darle a los judíos y a los griegos lo que pedían en libertad y sabiduría, Dios les da algo inesperado, un Mesías crucificado. ¿Sí? La palabra Cristo tiene que ver con Mesías, ¿sí? Y también, fíjense, es muy interesante porque Mesías habla de ungido, ¿no? Y también significa poder, esplendor y triunfo, ¿sí? El crucificado, esto habla acerca de un crucificado, tiene que ver con divinidad, tiene que ver con derrota, con humillación. Entonces, Cristo crucificado era el mayor contraste, ¿no? Y esto era lo que Pablo predicaba, ¿sí? Si la cruz no te parece extraña, entonces no entiendes cómo se miraba la cruz en el tiempo de Jesús, o no entiendes quién es Jesús, ¿sí? Porque era un mensaje muy complicado, ¿sí? La tensión que hay entre Cristo y la crucifixión es sumamente alta, es mucha tensión en ese mensaje. La realidad es que nosotros no estamos en otro tiempo, ¿sí? Es muy distinto, repito, nosotros relacionamos directamente cruz con religión, es una palabra piadosa ya. En ese contexto no, era maldición, era derrota, era humillación. Entonces, cuando habla acerca de que nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, se habla acerca del mensaje, ¿no?, de la cruz como consistente para la salvación de los hombres. Los judíos, repito, consideraban a Cristo crucificado como un tropezadero. Quizás esto se entiende mejor como una ofensa o un escándalo para su Mesías. Los griegos lo consideraban a Cristo crucificado como locura, pero Dios no respondió a los datos de las encuestas, ¿no? Él no se ajustó a la sabiduría humana. Él siguió el evangelio, su palabra. Para aquellos que lo creyeron, así como judíos como griegos, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si la cruz y el mensaje parecen débiles, no lo son. Son poderosos y sabios, ¿sí? Pero nuestras expectativas de lo que Dios debería hacer nos dejan de recibir, ¿verdad? No nos permiten muchas veces que recibamos ese poder y esa sabiduría. Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿sí?, para tomarnos unos minutos para comentar, ¿no? Prácticamente cerramos. Entonces, concluyo con esto, ¿no? Versículo 25, lo insensato de Dios es lo más sabio de los hombres. Dios estaba en su mayor locura, por así decirlo, ¿sí?, y en lo más débil en la cruz, pero era infinitamente más sabio y fuerte que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Mis amados, amarro con esto, ¿sí? Jamás nuestros planes, jamás nuestros métodos, nuestras formas serán mejores que las formas y los métodos de Dios. Jamás, ¿sí? Y digo de nuevo lo que comentaba hace un momento. Mis planes, ¿sí?, por más buenos que parezcan, no son mejores que los planes de Dios, ¿sí? Y me gusta mucho irme a este punto porque creo yo que es importante que como papás los tenemos claro. Pero aún los planes que nosotros tenemos para nuestros hijos no son mejores que los planes de Dios para ellos. Entonces, la responsabilidad en nosotros es ceder esa parte. Ceder el hecho de que Él es Dios, Él está por encima de la sabiduría de los hombres. Él está por encima de nuestros caminos, que hay cosas que no entendemos, pero Él es Dios, yo no. ¿Sí? Si está con alguien ahí con usted, así pégale un codazo y dígale, no eres Dios. Y si está usted solito o solita, dígase, no soy Dios. No soy Dios. Hay alguien que está por encima, mucho más sabio, ¿sí?, mucho más inteligente,
y con planes mejores que los míos. ¿Sí? Oramos a Dios, le damos gracias. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias, Señor, porque permitiste que pudiéramos acceder a mensajes, Señor, a luz, que para muchos es locura y porque sabemos, pero hemos podido ver por tu misericordia que es poder para salvación, que es el método, la forma, la verdad inherente, la verdad absoluta, para que nosotros podamos relacionarnos contigo. Fuiste claro, Señor, al decir que tú eras el único camino, verdad y vida, y que no había otro acceso al Padre más que por medio de ti. Señor, que esto sea una realidad en nuestro corazón y que dejemos de luchar y hacer las cosas a nuestra manera, creyendo, Señor, de manera inconsciente o muchas veces hasta inconsciente, que podemos hacer las cosas mejor de como tú lo estableces, ¿no? Que podemos llevar mejor nuestro matrimonio que como tú lo planeaste, que como tú lo estableciste, que podemos ser mejores papás no tomando en cuenta tu consejo, que podemos hacer lo que queramos en nuestra vida, Señor, creyendo que es mejor de lo que tú estableces, Señor, para nosotros. Líbranos de ese pensamiento, Señor, líbranos de ello y permite, Señor, que podamos descansar en tu verdad, en tu sabiduría, Señor, en tu conocimiento absoluto. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén.